¿Qué es lo que concretamente ha preocupado tanto a Estados Unidos? Se trata del novedoso sistema ruso S-400, instalado, por ejemplo, en Siria. Y parece que Washington está preparado para usar viejos métodos para disuadir de su compra a sus aliados en la región. Así, Irak y Turquía denuncian que enfrentan la amenaza de sanciones tras mostrar su interés, mientras este empeoramiento de las relaciones podría afectar a las bases norteamericanas desplegadas en la zona. Tyron Lino ha abordado este tema, nos va a mostrar en la redacción cuál es el escenario que se presenta respecto a esta situación. ¿Cómo estás, Tyron? Cuéntanos. Hola, primero que todo cómo podría desarrollarse este escenario ante las acusaciones de Estados Unidos. Bueno, tú lo dices ya, un mecanismo de disuasión conocido, un viejo truco que en lo que puede terminar o a concluir es en una sanción contra Irak. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esta negociación ya se encuentra sobre la mesa, es decir, la adquisición del sistema de defensa S-400 Triumph, un sistema de misiles de mediano y largo alcance de origen ruso, con características muy superiores a los sistemas analógicos actuales. Es decir, eso es lo que mantiene preocupado a los Estados Unidos y por ende, en este caso, el canciller, el ministro de Exteriores de Irak ya va adelantando que esta postura puede generar una sanción. Es implícito lo que ya ha dicho Estados Unidos. Dice, hay obstáculos para la compra del S-400 con un posible veto de Estados Unidos. Esto lo ha manifestado Ibrahim al-Jafari, el canciller de Irak, quien, bueno, como te decía, adelanta lo que se puede venir por parte de los Estados Unidos. Pues esta no es la única situación en la que Estados Unidos pone sobre la pared o contra la pared a una nación que se ve interesada en la adquisición de este tipo de sistema de defensa. También lo sucede con Turquía, quien ya ha amenazado que en caso de que ellos adquieran este mismo sistema, podrían enfrentar unas sanciones, como tú bien lo adelantas. No es una forma directa en la que Estados Unidos propone o va amenazando a los que intentan, en este caso, comprar este tipo de sistema de defensa, pero lo hace de una manera implícita, hablando de sanciones de su parte, para también conocer cuál ha sido la postura de Turquía y el por qué ellos se han visto interesados en la compra de este sistema, lejos de las características que tiene. Es que ellos ya han manifestado en más de una ocasión a los países aliados de la OTAN de la adquisición de este tipo de sistemas para su defensa, pero a decir del gobierno turco, ellos han recibido un caso omiso, por ende ahora se ven en la necesidad de analizar y posiblemente adquirir este sistema. Sí, pero en este contexto no es el único asunto que genera tensión, ¿cierto?, por parte de Estados Unidos en esta zona. ¿Qué sucede con la base de Incirlik, ubicada en Turquía? Claro, una base, la base de Incirlik, donde es utilizada también por la Fuerza Aérea Turca y de otras naciones, sobre todo también países que forman parte de la alianza de la OTAN. Esta base, a decir de los Estados Unidos, es analizada, moverla de Turquía a zonas kurdas, algo que ha generado ya reacciones también dentro de la zona. ¿Por qué? Porque Irak ha sido el país, o es el país que está analizando también ellos una serie de medidas en caso de que Estados Unidos consuma el movimiento, el traslado de esta base aérea. ¿Por qué? Porque al menos Estados Unidos lo que está planteando es moverla a zonas kurdas, y eso es lo que mantiene también en jaque tanto a Turquía como a Irak, quienes en más de una ocasión han cuestionado el apoyo de los Estados Unidos a las agrupaciones, a las fuerzas kurdas, y por ende Turquía, ellos también han generado su reacción, y esta ha llegado por parte del viceministro turco, quien ha señalado que si los intereses de Turquía requieren cerrar la base, daremos este paso. Ellos lo tienen así de claro, pues como decimos, el apoyo de los Estados Unidos a las fuerzas kurdas en más de una ocasión se ha cuestionado y se ha visto también como uno de los motivos que ha generado tensión en las relaciones, incluso Estados Unidos con Turquía y otros países. Sí, a propósito, ¿qué hay de las bases militares estadounidenses repartidas por todo el mundo, no? Fíjate, es que va todo de la mano. Estamos hablando de esta base de Incirlik y hace poco se generó una iniciativa en la Universidad de Baltimore, donde un grupo se puso a tratar directamente el tema de las bases militares norteamericanas en el extranjero. ¿Por qué? Porque fíjate la cifra, Mauricio, estamos hablando de 800 en 80 países, pero dentro de esta iniciativa, de este diálogo que se realizó en esta universidad, se hablaba que esto es contando únicamente las bases que se encuentran en el extranjero.
pero si estamos hablando ya de un total de bases, estas podrían llegar a 1000, contabilizando los batallones que Estados Unidos tiene desplegados, asentados, descansando en distintas embajadas alrededor del mundo. Es decir, cifras importantes, e incluso hablando de lo que costaría las 800 bases en el extranjero, se estaba hablando de un total de cerca de 100 billones de dólares que costó en 2014, una cifra interesante. Y es que Estados Unidos se puede decir que, bueno, ¿por qué se cuestiona la cantidad de bases militares? ¿Por qué? Porque en el mundo, haciendo un comparativo con otras naciones, la cifra es incomparable. Vamos a ver cuánto es esta cantidad de 800 bases reflejadas a las que tienen otros países. Otros países a duras penas tienen, o bueno, alcanzan una cifra de 70 bases militares. Estamos hablando de tan solo 11 países quienes tienen esta cifra de bases militares, máximo un 70, en comparación a las 800 que tienen los Estados Unidos. Y de aquí también desdoblar el tema, ¿por qué? Porque siempre Estados Unidos ha puesto en la mira o ha señalado a Rusia como uno de sus enemigos. Y fíjate que Rusia tiene a duras penas 26 bases en 9 países, la mayoría de estas bases en las antiguas naciones o estados soviéticos. Nos quedamos con ese dato, gracias Tyron. Hemos consultado la opinión del experto en geopolítica Fernando Monagón. Según él sostiene, el sofisticado sistema ruso S-400 le permitiría a Irak dejar de comprar armamento de Estados Unidos, algo inaceptable, dice, para Washington. Ellos no quieren que Rusia tenga ningún tipo de protagonismo en Irak. De hecho, Rusia cada vez, por el contrario, tiene más protagonismo, y en el tema de los S-400 es vender un sistema muy sofisticado de armamento a Irak. Con lo cual, esto ya supone, digamos, un cambio en las prioridades armamentísticas de Irak y dejar de comprar armamento a Estados Unidos, fundamentalmente. Y eso para ellos es inaceptable. De hecho, ya está en una situación muy delicada porque los norteamericanos han perdido prácticamente a todos sus aliados en la región, excepto Arabia Saudí y los países del Golfo, y bueno, y por supuesto Israel, y pues se encuentran en una situación en la que solo les queda la bolsa de los kurdos de Siria, puesto que los kurdos de Irak ya han sido, digamos, neutralizados después de las acciones del gobierno de Irak con la toma de Kirkuk y de los territorios que habían sido tomados por los kurdos iraquíes al Daesh.